¿Cuántos de ustedes, sus familiares o amigos han recurrido a un crédito del ICETEX para poder estudiar en un país como Colombia? Pues del ICETEX se vuelve a hablar y quizá quienes más saben de este tema son los mismos jóvenes. ¿Beneficiados o perjudicados? Oigámoslos, también con nosotros. Muchachos, María José, David, Juanis, Juan Esteban, qué gusto tenerlos aquí en Noticias RCN. Gracias por aceptar este llamado. No, a ustedes, muchísimas gracias. Y además con un tema que nos está convocando a todos en estos días y en buena hora, digo yo, el del ICETEX y la voz de los jóvenes. ¿Qué es lo que está pasando con el ICETEX? ¿Cuál es el diagnóstico del problema que ustedes están viendo, María José? Bueno, pues hoy en el ICETEX, lo que yo decía un poquito de que esto es una muerte anunciada, la crónica de una muerte anunciada, porque lo que está pasando en el ICETEX no es algo que pase hace 6 meses, que hace 6 meses se ve cerca de 432 mil millones de pesos, que es lo que no ha desembolsado el ICETEX a las universidades. Y esto termina afectando hoy a los jóvenes, que las universidades ya les están enviando correos de o te cancelamos la matrícula o no puedes seguir viendo las materias. Increíble. David, el ministro de Educación ha dicho más o menos que este no es un problema directamente suyo, sino del ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda le responde que sí. Y como que uno ve un peloteo de culpas y de responsabilidades. ¿De quién es la responsabilidad en todo esto? ¿Qué es bueno, esto hay que decirlo, es responsabilidad de los dos, es responsabilidad directa del gobierno nacional. Si el gobierno nacional debe tener claro qué es lo que quiere hacer, debe tener un rumbo, debe dejarse de lavarse las manos y sobre todo de ser claro en qué es lo que quiere. El ministro pues debe abrir el diálogo, ¿sí? De dejar pues esa burla, esas formas tan a la defensiva que tiene con el estudiantado, con los diferentes sectores. E igual manera el ministro Ricardo, y que sean claros. Muchachos, pero mi pregunta es, ¿ustedes le han dado todos estos diagnósticos, quejas, propuestas de soluciones al gobierno nacional? ¿En algún momento han intentado acercarse a ellos? Claro, de hecho, pues ACRES, que es la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior, que se aprendió el nombre. que ya lleva 8 años, o sea, no es una asociación, no, ya lleva 8 años defendiendo la educación superior. Nosotros venimos en mesas casi que desde el 2018 dando un diagnóstico de que el ICETEX tiene problemas profundos, de que el ICETEX se ha convertido en un banco, sí, y que tiene problemas que sigue ahogando a los jóvenes, que además está quedando sin presupuesto, que además tiene 4 bonos de deudas en dólares porque es con el Banco Mundial. O sea, el problema del ICETEX es gigante. De y tiempo nosotros, atrás. claro, de tiempo atrás, y nosotros venimos diciéndoles como, bueno, iniciemos con una reforma estructural, pero podemos iniciar eliminando la capitalización de intereses, dándoles unos auxilios verdaderos a los jóvenes que los desahogue de esto. Miremos qué financiación se le puede empezar a dar al ICETEX, pero sin perjudicar a las Claro, públicas. pero yo también les digo una cosa, para todo eso se necesita plata y lo cierto es que no hay. Entonces, ¿qué hacemos, Juanes? No, yo creo que es entendible. En este momento estamos bajo, digamos, unas catástrofes naturales, tenemos un déficit fiscal, pero esa debería haber sido la respuesta y en específico no fue. La respuesta de ellos fue supremamente evasiva, pensando que entonces el estudiante tenía que entonces hacer una comparación con la NASA, con el ministro, y que el ICETEX no hace parte de la cartera del Ministerio de Educación. David. A mí me parece supremamente importante lo que acabas de decir de riqueza, ¿sí? Porque actualmente Colombia no está generando la riqueza suficiente y no hay de dónde sacar para todo, ¿sí? Y es importante que este gobierno nacional, en últimas, pues proteja la industria colombiana, proteja la riqueza, los generadores de riqueza, porque si no hay riqueza, si no se tributa, no hay de dónde tributar, pues en últimas no va a haber los recursos ni tanto para las universidades públicas del país, que actualmente están totalmente desfinanciadas, la Universidad de Antioquia, la Universidad Distrital, en la universidad pública donde uno vaya, totalmente desfinanciada. Tú haces parte de una universidad pública, ¿no? De la Distrital. La Universidad Distrital. Miren, porque eso es lo otro que oigo mucho, que esto es un problema de unos que defienden las universidades privadas versus las públicas. Ustedes están metidos en ese debate, muchachos. No, yo creo que además hacer eso es incorrecto en este momento, porque aquí cuando hablamos de educación es de educación en general, porque entonces dice como nos ponen ese debate públicas versus privadas, pero uno va y revisa y tampoco le han cumplido a las públicas, entonces ni lo uno ni lo otro. Entonces lo que debemos hacer y lo que le decimos al gobierno nacional es como, venga, si ustedes van a empezar a revisar de dónde sacar plata, de dónde hay plata, pues prioricen la educación dentro de donde empiezan a buscar plata. Pero es que el problema, ¿cuál? Ahorita nos están planteando cómo es, miremos lo que sobre y le podemos invertir. Pero entonces aquí va el segundo problema que nosotros desde ACRES hemos denunciado, y es que ahora se cancelaron, porque ya se suspendieron, ya el ICETEX dijo que se suspendieron las convocatorias para el próximo año para créditos. O sea, para el próximo año alguien que quiera acudir a un crédito del ICETEX no puede, ¿o qué? No puede, Muy difícil, no muy puede. difícil. Y agregándole lo que dice Majo es, el gobierno tiene que buscar una solución de riqueza, porque no podemos en este momento decir política de gratuidad, ¿sí? Abrir 500.000 cupos para universidades públicas sin tener las universidades. 2,
invertir 1.5 billones de pesos a más de 675.000 estudiantes o jóvenes que quieran ser parte de la universidad bajo la figura de protegidos constitucionalmente y que la condonación es el 100%, pero a este momento esos mismos estudiantes no saben si en serio se les va a pagar o si ellos tendrán que pagar ese crédito, es decir, no saben si están endeudados. Y el mismo gobierno no ha dado una respuesta precisamente de dónde sacar el dinero. Muchachos, y después de esta entrevista el ministro de Educación coge el teléfono y les dice, oigan, sugiéranme una solución, una, para salir de este rollo tan hijo de madre en el que nos metimos con el ICETEX. ¿Qué le dirían al ministro? Bueno, pues yo le diría como, usted es el gobierno, sentémonos y revisémoslo de una manera técnica, de dónde sacar la plata, cómo sacarla, porque en últimas no nos sirve que simplemente salga a decir como no es, porque es que ahorita está como el ministro de Educación le tira la pelota al ministro de Hacienda, el ministro de Hacienda le tira la pelota al ministro de Educación, pero ninguno nos dice como sentémonos y revisemos de dónde está la plata, Pero dónde primero, podemos sacar oigan, la plata. Óigannos, claro. David, Y ¿qué le que, dirías no, al y ministro? que no solamente, me recojo en lo que dice Majo, pero no solamente que sea directamente con la asociación, sino que nosotros representamos una parte del movimiento estudiantil y es importante que los demás sectores también Se pongan en se la mesa. acerquen, sí, que si tienen unos intereses políticos, pues también que los dejen a un lado y que sean claros con las cosas, porque hay sectores del movimiento estudiantil muy cercanos al gobierno nacional y que en últimas, pues también se acerquen acá y lo discutamos. Una solución, Juan Esteban. No, yo creo que en efecto el haber votado por el gobierno de Gustavo Petro, uno no tiene que ser el comité de aplausos, uno tiene que ser completamente crítico. Tú votaste por Gustavo. Yo voté por Gustavo Petro, le hice campaña a Gustavo Petro, pero hoy me siento un joven decepcionado políticamente y educativamente. ¿Por qué? En este momento se habló de unos diálogos, de un gran pacto nacional, no se cumplió. Se abren de los diálogos regionales, tampoco se cumplieron. En este momento le estamos pidiendo, y desde hace meses, en donde María José estuvo con nuestra secretaria general, hablando, discutiendo sobre el tema, nos tocó levantarnos de la mesa porque no habían garantías. Yo le pido a este gobierno la verdad y es, sentémonos a discutir. Nosotros tenemos la capacidad no solo de llevar nuestra asociación, sino también de decirle a las demás asociaciones, vamos a discutir, pero es que esto se maneja casi como si fuera una asamblea de primaria y así no tienen que ser las soluciones. No, entre otras cosas les iba a decir que el ministro de Educación lo oí recientemente diciendo esto es un grupo de opositores que están tratando de sabotear al gobierno y anticipar las elecciones de 2026. Además, ¿Ustedes son de oposición no, o qué? no, rotundamente Porque ya que no lo Juanes somos. nos dijo que había No, votado Ya por está, Gustavo mis Petro. cartas. Además, yo creo ¿Y que ustedes? yo creo que acá hay algo muy puntual y es que nosotros acá venimos a hablarles de educación, de lo que nos preocupa a la educación, lo que le viene a la educación superior y si nosotros no somos lo suficientemente críticos y hacemos estas críticas desde la autonomía y la independencia, pues aquí no hacemos nada. Por eso, rotundamente no somos de oposición. Sí, decirle también pues, al ministro y al gobierno de Gustavo Petro que en serio, menos Twitter, ¿sí? Lo necesitamos resolviendo las necesidades de las y los colombianos. Necesitamos realmente dirigentes políticos. Si se eligieron, la gente quiso un cambio y no estamos viendo el cambio. ¿Quién está viendo sabroso? Ellos. Necesitamos que se le resuelva a la gente, a las y los estudiantes, a la juventud, ¿sí? A ¿Usted las votó por Petro, familias. David? No. Ok. Yo, Ajá. pues hice un análisis, todo lo que estaba sucediendo en la Universidad Distrital. En la Universidad Distrital nosotros vivimos el gobierno de Gustavo Petro. ¿Sí? La Universidad Distrital la dejó totalmente desfinanciada, ¿sí? En el gobierno de acá en la alcaldía de Bogotá. Y con base a eso y un montón de altimañas que él ha hecho durante toda la historia de historia política, yo decidí votar en blanco. Ok. Pues muchachos, mire, uno puede llamar a los expertos, puede llamar a los congresistas, puede llamar a los ministros, pero hoy quisimos oír a los jóvenes y creo que sus voces no se pueden apagar, al contrario, tienen que oírse, amplificarse y yo les agradezco de verdad por hacer parte de este ejercicio. Una curiosidad final, ¿cuántos años tienen? Porque ustedes hablan con una convicción, con un conocimiento además de estos temas que me sorprenden y seguro a la audiencia también. David. Bueno, 24 años. 24 años. Yo tengo 23. ¿Qué tal? Yo tengo 21, creo que soy el más. Oiga, pues un pollo, obviamente. En efecto. ¿Y con qué se sueñan para terminar, digamos? ¿Qué se sueñan para Colombia? ¿Qué se sueñan para cada uno de ustedes? Me encantaría que esas voces de los jóvenes terminaran en una reflexión también para quienes los están viendo y tienen las edades que ustedes tienen. Yo creo que nunca desfallecer, es decir, la situación en el país es muy difícil, claro que sí, pero también hay que buscar nuestras oportunidades para poder hacer parte de esta Colombia tan rica en cultura, tan rica en educación. Somos una potencia, la verdad es que sí tenemos que creernos el cuento de que somos una potencia. Creo también que nosotros desde jóvenes tenemos que tener una frase de ser más para servir mejor. Creo que lo que tenemos que aprender lo tenemos que seguir capturando hacia nuestras juventudes. Creo que de hecho llevamos muchísimos años tratando de hacerlo y este es el momento. Creo que necesitamos un cambio generacional en la política. ¿Qué dice don David? Bueno, pues primero, yo creo que lo más importante es que todas y todos seamos críticos.
desde tanto de las universidades públicas y privadas, que dejemos como que usted es la pública, usted es la privada. En últimas, todas y todos somos colombianos y somos estudiantes y somos la juventud. Y si nosotros no tomamos las riendas de este país, si no somos críticos, si no le decimos a los gobiernos de turno, no al de Gustavo Petro, el de Iván Duque, el de Juan Manuel Santos, les decimos basta, queremos un cambio real, un cambio que lo estamos esperando, no el cambio que nos prometieron y es el cambio de vivir sabroso ellos, es eso, ¿sí? Que seamos críticos y que nos organicemos en asociaciones como ACRES, en organizaciones estudiantiles, porque sin organización, sin estudio, sin movilización pacífica, masiva y creativa, nunca se van a hacer los cambios que realmente necesita Colombia. Pacífica, masiva y creativa. Me encanta eso. Majo, ¿cierras tú? Yo me sueño con un país que todos podamos construir, en donde sea un país en donde podamos conseguir trabajo, en donde un país en donde no nos agarremos como perros y gatos por ser de un sector o de otro sector, sino donde un país donde podamos unificarnos para salir adelante, en donde podamos tener una industria fuerte, en donde podamos tener una economía que pueda impulsar este país, y como lo dice Juan, podemos ser una potencia, pero realmente eso lo vamos a lograr es teniendo una mayor riqueza, un país en donde empiece también a aportarle a la sociedad, en donde un país donde la gente no tenga que estar en el rebusque día a día, sino que pueda tener su trabajo, que pueda tener un trabajo estable, un país que pueda tener derechos mínimos, que es lo más triste cuando uno sale a la calle y se da cuenta que las personas no tienen ni siquiera derecho a comer, a tener 3 comidas al día. Hay personas que pueden comer una vez al día y eso es lo que hay en este país. La tienen clara, muchachos, y como ustedes, seguramente muchos más jóvenes que nos están viendo hasta ahora, si los medios de comunicación no oímos a los jóvenes, les damos la espalda, estamos fregados, tenemos que seguir abriendo las puertas para que sus voces se oigan. Muchas gracias. Por favor, no apaguen esa rebeldía. Sigan hablando duro y aquí estaremos listos para oírlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, José. Y como Alejandro Gallegas, el productor, no invitó a café, caminen, yo los invito. Ah, bueno. Chao. Gracias. Gracias.